La tríada oscura es una definición psicológica que abarca 3 diferentes rasgos o características de la personalidad de un individuo. Estos distintivos por lo general son factores determinantes a la hora de identificar o diagnosticar a una persona como un psicópata. Los asesinos, inadaptados sociales, personas solitarias como tú y como yo, son a menudo clasificadas como sujetos con mentes que van más allá de lo ordinario. Dicen que el mundo está definido por los psicópatas, porque son las grandes mentes y personalidades quienes, a través de la historia, han demostrado poseer estrategias e ideas fuera de lo común, ya sea en el arte, la política, la ciencia o, ¿por qué no?, lo paranormal. Yo soy el documentalista y esto es La Tríada Oscura. Los 3 rasgos de la personalidad de la tríada oscura son el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Son estos 3 elementos los que determinan qué tan oscura es la personalidad de un individuo. En otras palabras, son una especie de medición para conocer qué tan malévolos somos. Por eso es que se define como la tríada oscura. Los conocimientos que se tienen sobre el tema son a menudo utilizados en las siguientes áreas. La psicología aplicada, para intentar ayudar a personas con problemas conductuales que interfieren con su vida cotidiana, como pensamientos negativos, pensamientos obsesivos e inclusive pensamientos suicidas. La psicología clínica, para entender el fondo del problema, las razones del por qué se originan este tipo de conductas y tratar de esclarecer si se trata de un problema genético, social, personal o de otra índole. La gestión empresarial. En esta parte es muy importante, ya que a ninguna empresa le interesa contratar a un futuro criminal, suicida o, ¿por qué no?, a alguien con la suficiente inteligencia y astucia para llevar a cabo un plan maquiavélico que provoque la destrucción de la empresa o quizás adueñarse de ella. Verán, las personas que puntúan alto en estos 3 rasgos son más propensos a cometer crímenes, a provocar malestares sociales y a crear problemas graves para las organizaciones, sobre todo si se encuentran en posiciones de liderazgo. Los expertos en el tema coinciden en que existe un perfil de personalidad, la tríada oscura, que determina ciertos comportamientos, desajustes sociales o que son extremadamente egoístas y que implican el sufrimiento de los otros y saltarse las normas sociales, pensando solo en su propio beneficio por encima de cualquier cosa o persona. Algunos ejemplos de personas con todas o algunas de estas características son Adolf Hitler, precursor del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, millones de judíos, eslavos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, comunistas y otros grupos habían fallecido en el Holocausto. Más de 5 millones de judíos fueron asesinados, unos 3 millones en centros de exterminio y en campos de trabajo, 1,5 millones en los fusilamientos masivos y más de 600,000 en los guetos. Se estima que el número de víctimas fue casi de 10 millones. Erzsébet Báthory,
Fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de su país. Tiene el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con 630 muertes. Obsesionada por la belleza y mantener la juventud, utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para, supuestamente, mantenerse joven. Josef Mengele es tristemente célebre por seleccionar a las víctimas que iban a ser ejecutadas en las cámaras de gas y por sus experimentos científicos y frecuentemente mortales con prisioneros. Según un médico prisionero en Auschwitz, era capaz de ser muy amable con los niños para que le tomaran cariño. Les daba azúcar, pensaba en los detalles cotidianos de sus vidas y hacía cosas que nos gustaría realmente admirar. Pero a continuación, el humo de los crematorios y, al día siguiente o media hora después, esos niños eran enviados allí. Stalin fue un presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética desde el 6 de mayo de 1941 hasta el 5 de marzo de 1953. Se calculan que un mínimo de alrededor de 10 millones de muertos, 4 millones por la represión y 6 por el hambre, son atribuibles a su régimen represivo. Demostró desde joven una personalidad rígida, fría, calculadora y renuente a demostrar sus emociones. Demostró a lo largo de su vida carencia casi total de afectos y desapego emocional de quienes se consideraban en su círculo íntimo, aunque en su fuero externo pareciese confiable. Estos son solo algunos ejemplos históricos de mentes o personalidades con un claro padecimiento de la tríada oscura. Sin embargo, hubo y hay quienes no tan fácilmente son descubiertos, pero que si nos paramos a examinarlos, podemos encontrar que son personalidades totalmente oscuras. Ejemplos de ello: Donald Trump, Kim Jong-un, Carlos Salinas de Gortari, Alberto Fujimori, Nicolás Maduro, entre otros. La tríada oscura es un perfil de personalidad basado en la combinación de los siguientes 3 factores. Psicopatía. Es un individuo con una personalidad dura, callosa, conductas de crueldad y una empatía muy limitada. Son personas que no tienen remordimientos. La moral o las normas éticas les son indiferentes y suelen ser cínicos e insensibles. Maquiavelismo. Son personas con un encanto superficial y muy manipuladoras. Por ejemplo, son personas que pueden usar a otras personas para conseguir lo que quieren. Mienten, se aprovechan de quien pueden, estafan y hacen trampas. El ejemplo más claro de esto fue Nicolás Maquiavelo, de quien se toma el nombre para definir este rasgo de la personalidad y de quien seguramente haré un video especial. El tercero y último rasgo es narcisismo. Se compone de creencias de superioridad, grandiosidad, vanidad y una alta explosividad emocional. Son personas que quieren que todo el mundo los admire, les preste atención y creen merecer un estatus superior o un prestigio social y que esperan tratamiento especial de favor y que, si no son tratados como creen merecer, pueden reaccionar con ira, rabia o agresividad. Las personas que poseen alguna o todas estas características suelen ser personas con un trato desagradable, aunque superficialmente pueden parecer encantadoras, con un autocontrol muy limitado, es decir, que pueden estar siendo muy agradables y de golpe tener un ataque de ira. Suelen ser agresivas, poco responsables y sobre todo no son honestas. Aunque las mujeres suelen ser las que menos padecen este tipo de personalidad, no están exentas. Pero sí, es mucho más frecuente encontrar este perfil psicológico en hombres que en mujeres.
La tríada oscura conforma perfiles relacionales que podemos considerar tóxicos. Estas personas, por su perfil de personalidad, suelen relacionarse a un nivel íntimo con muchas limitaciones y carencias que pueden resultar muy nocivas para sus compañeros. Además, estas personas son incapaces de mostrar un sentimiento de amor genuino o desinteresado. Se suele decir que las personas que poseen la tríada oscura son muy inteligentes, pues a menudo puntúan alto en los test psicológicos de coeficiente intelectual. No obstante, pareciera que comportarse de manera agresiva, egoísta y ególatra no es un movimiento tan inteligente después de todo. Pero es por eso que el tema de la psicopatía es un terreno casi inexplorado de la psicología, ya que sabemos que, aunque existen personalidades cuyas acciones no han sido las mejores, también existen aquellas cuyos logros y aportaciones a la sociedad han sido admirables, pero que, si nos ponemos a analizarlo, en el fondo, estas personas también padecen la tríada oscura. Ejemplos claros de ellos son Vladimir Putin, Alejandro Magno, George Washington, Gengis Khan, Miguel Ángel, Pablo Picasso, Jesús de Nazaret, etc. Yo soy el documentalista y esto fue La Tríada Oscura. Saludos especiales para Pro Martínez, Iskandar, Marlon Urbina, Filiberto Hernández, Josué Vampiro Ibáñez, Javier Mérida Pérez, Didia García, Valerie, Soledad Bravo, Karen Aviles Cortina, Juanjo Gamer, Daniel Alejandro Mera Macías, Hippie Junior, Adrián Zaragoza, Saito Kun Nun, Hippie Junior, Danae Molina, Carlos Antonio, Elmer Torres, María M. Martínez, María Elizabeth Hurtado Montoya, Ronin Nuchia, Color Perfect Salon and Spa Beauty, Nélida López, Reina Isabel Carvajal, Marcon Chungandro, Isaac Ant, Jesús Genaro López Jiménez, Jonathan Olmerón Cana, Jocelyn Cassandra Chuliza Tuaquiza, Luis Alex, Víctor Pro, Paulita Hurtado, Will Villa, Valentino Erazo y Uco MP. Gracias y hasta la próxima.